Bueno, muy buenos días a todos y todas. Continuamos con nuestro tercer congreso para estudiantes de estudios asiáticos, em, titulada Diálogos e Intercambios entre Asia y América Latina. Este congreso, a modo de recordatorio, está organizado por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica de Chile, conjuntamente con el Núcleo Milenio, ICLAC y la Oficina de Chile de la LADA. Venimos de una quinta mesa muy enriquecedora y esperamos que le damos también la bienvenida a los expositores que se suman de esta primera mesa. Mi nombre es Andrea Freites, tengo el gusto de moderar, perdón, esta sexta mesa que lleva por título Dimensiones legales y comerciales en las conexiones entre Asia y América Latina. A modo de presentación, esta mesa aborda temas sobre economía, sobre género, sobre derechos humanos en Asia y en América Latina. Contamos con tres expositoras que voy a presentar a continuación y también con los comentarios del profesor Juan Enrique Serrano, quien es académico de la Universidad de Chile, específicamente del Instituto de Estudios Internacionales, y también es investigador adjunto del Núcleo Milenio ICLAC. A modo de recordatorio, la dinámica de la mesa, cada una de nuestras expositoras va a contar con 15 minutos para su presentación. Cuando queden 5 minutos, yo voy a abrir el micrófono y les voy a dejar un recordatorio para que no se asusten, pero es parte de la dinámica. Y luego el profesor Serrano dará también comentarios, hará preguntas acerca de sus presentaciones. Y luego de eso vamos a tener un tiempo para el diálogo también con los asistentes y asistentes. Ok, partimos entonces con Leslie López. Estás habilitada para compartir tu pantalla. Leslie es estudiante de un doctorado en Administración de Empresas con un doble grado en Administración Estratégica. Tienes 15 minutos y bueno, el micrófono es tuyo, Leslie. Hola, hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ya. Voy a intentar compartir. ¿Se ve? Todavía no, pero ya se está compartiendo. Ahora sí se ve, Leslie. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que Leslie tiene problemas de conexión. Mi sugerencia es que podamos partir con la segunda exposición. Leslie, ¿estás? No sé qué pasó, me caí y volví a, Ya. a ¿Quieres volver entrar. a intentarlo, por favor? Em, Voy a intentar de nuevo a ver si puedo compartir. Es que le pongo compartir y se pega. Ya. Ahí está. Solo que no está en pantalla completa. Ahí está, ahí está. Ya, pero ahí me agarro. No sé qué le está pasando. Ok, ahí se ve.
Sí, ahí se ve un poco mejor. Perfecto. Podemos Sí, ir con eso. ya, buenísimo. Ok. Bueno, gracias por la espera. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de participar. La presentación, como les contaban, mi nombre es Leslie López. Yo estoy cursando el doctorado y mi línea de investigación es sobre los modelos de negocio de comercio internacional de las mujeres empresarias en general. Y uno de los estudios que estoy haciendo es sobre la digitalización de las empresas lideradas por mujeres en Asia-Pacífico. ¿Ya? En la digitalización de las empresas en general representa una oportunidad muy clave y muy importante para el crecimiento y la competitividad. En el caso de las empresas que son propiedad de mujeres, esto es aún más importante, teniendo en consideración que, por ejemplo, estudios del Banco Mundial dicen que 4 de cada 5 transacciones internacionales que hacen las empresas de mujeres son vía en línea, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque a veces el anonimato les da más posibilidades de concretar negocios que el verse cara a cara o saber con quién están negociando, que los pone en una posición normalmente desequilibrada para negociar, ¿ya? Entonces, por este lado, podríamos decir que en temas de comercio internacional en general le dan muchas más oportunidades. Sin embargo, la brecha digital, junto con la falta del apoyo técnico y financiero, limita el acceso de muchas emprendedoras a estas herramientas. Y esto genera que las desigualdades preexistentes, en vez de acortarse con la tecnología, se vayan ampliando, ¿ya? En términos muy generales, para que veamos de qué estamos hablando, ¿ya? Desde la pandemia, la digitalización y el e-commerce tenemos que considerar que se aceleraron alrededor de un 200 o un 400% en los distintos países. Esto hace aún más relevante las políticas que puedan promover la alfabetización digital, el incentivo a la adopción tecnológica y mejoren la infraestructura a nivel para poder nivelar el campo de juego en el comercio. O sea, para que estemos todos en igualdad de condiciones, por así decirlo. Y a medida que las economías globales priorizan cada vez más la transformación digital y la liberación del comercio en general, para las mujeres, esto puede, si no se mantienen dentro de la línea de las nuevas tecnologías, eh, como nos pasó durante la pandemia, se va generando un retroceso y se amplían las brechas de géneros estructurales, ¿ya? En Chile, Corea y Asia en general, las mujeres empresarias enfrentan un conjunto de desafíos y oportunidades que son eh, muy similares y son influenciados por estas políticas públicas, ¿ya? En este caso nosotros hablamos del caso de Chile y Corea, porque Asia en general es nuestro gran aliado comercial. Está liderado por China, Japón y Corea, pero Corea es nuestro objetivo porque Corea tiene unas tasas similares de acceso a la tecnología y al uso de Internet que Chile. Por ejemplo, en general en Asia tenemos una tasa, cuando hablamos solo de Asia y no Asia-Pacífico, la tasa de acceso a teléfonos celulares o computadores o dispositivos conectados a Internet es de un 54% de las mujeres versus un 78% de los hombres, ¿ya? En rangos generales. Pero cuando vamos a países específicos como Chile y Corea, estamos sobre el 95%. Corea está en el 99 punto algo y Chile está en el 97 punto algo de la tasa de acceso a la comunicación.
en mujeres, ¿ya? Por eso es que elegimos partir nuestra investigación desde esta perspectiva. Y, ya. Entonces, este estudio en general examina cómo la interacción que se genera entre la digitalización y la política comercial. Y configura cómo se configura el desempeño de las empresas lideradas por mujeres en torno a estos factores, ¿ya? Nuestro objetivo es identificar desafíos comunes y destacar buenas prácticas que puedan replicarse en otras economías. En esta investigación nosotros utilizamos un enfoque metodológico mixto que combina el análisis de datos cuantitativos en términos de em, estadísticas de exportaciones, por ejemplo, y de acceso, con el estudio de casos cualitativos en particular, ¿ya? Que trabajamos directamente con asociaciones de empresarios de distintos niveles. El análisis cuantitativo incluye la revisión, como les decía, los efectos de las políticas sobre el volumen de exportaciones, acceso a mercados y adopción de tecnología. Y también, en forma paralela, se analizaron algunas estadísticas en torno a las inversiones en tecnología y los resultados en términos de crecimiento comercial, ¿ya? Este es un estudio que todavía estamos en trabajo, aún no lo hemos terminado, ¿ya? Esperamos para fin de año ya tener los resultados finales. Em, entonces, si bien la implementación de políticas públicas y acuerdos comerciales orientados a la digitalización mejoran significativamente la adopción tecnológica en las empresas lideradas por mujeres, siempre esto es cuando las políticas incluyen un apoyo específico que les permita superar las brechas estructurales de género que existen en forma previa. Es una de las cosas que nosotros hemos establecido que es transversal a todos los países. Si no se parte desde esta perspectiva, lo que se genera es una mayor ampliación de las brechas de género digitales, ¿ya? Como no tenemos mucho tiempo, me voy a saltar a algunos de los hallazgos más importantes que nosotros encontramos. Y en estos hallazgos, el primero, eh, nos vamos a... tenemos más chicos que en el fondo me los salté porque están relacionados, son muchos de estos problemas que las mujeres empresarias tienen, son los mismos problemas que tienen las pymes en general para poder acceder al comercio internacional y a los procesos de digitalización de sus empresas. Entonces aquí nos vamos a enfocar en cuáles son distintos, que son los han sido menos estudiados. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los mayores obstáculos que se encuentran es que la brecha digital no es homogénea, es intersectorial y afecta en mayor grado a las empresas lideradas por mujeres. Porque en Asia, en general, siempre tenemos que pensar en que las oportunidades y las opciones de trabajo y de generar ne- negocios o empresas siempre están fuertemente marcados por la cultura y por las normas locales y por las normas de distribución económica familiar, por ejemplo. Todavía hay muchas familias donde se prefiere el financiamiento de un hijo por sobre otro, por ejemplo. Eh, y esto es súper importante al nivel o también desde los términos como la distribución de las masas hereditarias de la sucesión, ¿ya? Y por otro lado,
el tema de la violencia de género, que está generalizada y normalizada, eh, incluso a nivel de comparaciones mundiales, Asia tiene un alto nivel em, de violencia de género. Por ejemplo, en una encuesta, esto lo debo tener ahí, Leslie, perdona, te quedan 5 minutos. ya, gracias. En una encuesta realizada entre el año 2017 a 2.000 hombres en Corea del Sur, se les preguntó una encuesta con varias preguntas donde demostraban situaciones que se podrían considerar como violencia y un 80% de ellos admitió que había generado alguna de esas situaciones de violencia contra su pareja. ¿Ya? El mayor problema de esto es que eh, Corea en este momento y que es un tema que está apareciendo en Chile, vamos unos 5 años más atrás, pero va a ser un tema también en Chile, es los riesgos de la seguridad en línea, como el acoso, las amenazas, la violencia de privacidad. Todo esto en el fondo hace que muchas de las mujeres no quieran acceder o utilizar redes sociales o estar conectadas en línea y lo vean como algo que en general te genera un perjuicio en vez de generar un beneficio que debería ser el apoyo al desarrollo de su actividad económica. Y eso genera obviamente una discriminación y un... Ay, no me cambia. Ahí sí. Y ya. Entonces, como resultado de todo esto, nosotros entendemos que la desigualdad digital de género ha ido un aumento en la medida en que las tecnologías también se han vuelto más caras y más sofisticadas. Esta brecha no se está cerrando, sino que se sigue ampliando a medida que vamos avanzando y que se exige un mayor nivel de uso de tecnología para poder acceder a los distintos mercados y competir a nivel nacional. ¿Ya? Corea posee una tasa de adultos, como ya les había dicho, bien alta, pero sin embargo el rápido desarrollo económico y tecnológico que ha tenido Corea no ha ido acompañado con un avance igualmente rápido en temas de igualdad de género. En ese sentido, ahí hay una estadística que no me la voy a saltar y les voy a dejar que aquí en Pose el Tiempo tenemos algunos de los programas que se realizan que son bastante similares. Voy a destacar que ellos tienen una ley de empresas para mujeres desde el año 99 y tienen planes y programas que se van renovando cada 5 años para incentivar las empresas lideradas por mujeres y cada 5 años se van renovando. em, el planteamiento hacia dónde nos vamos a enfocar. Por ejemplo, la versión anterior del 2020 al 25 se está enfocando en que los estudiantes universitarios ingresaran más mujeres a las carreras STEM. El enfoque del 2026 al 2030 va en la línea de que las empresarias internacionalicen sus empresas, por ejemplo, ¿ya? Y este es un programa que se va actualizando cada 5 años y tienen proyectos también donde ponen inversiones y que son muy similares a lo que hace en Chile los programas de Corfo o Cercotec, pero con un nivel de financiamiento mucho más alto. Eh, Todavía estamos revisando las tasas de acceso, pero por ejemplo, a nivel de resultados que tienen estos mismos proyectos, que Chile también los tiene, el nivel de resultados que tienen es mucho más grande, mucho mayor alcance que lo que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, estamos diciendo que ellos invierten 680 millones de dólares y tienen, o no le puse ahí el número, pero la cantidad estamos hablando que llegan a más de 100.000 empresas eh, eh, lideradas por mujeres.
En cambio, nosotros no pasamos de las 2.500 empresas lideradas por mujeres en procesos de exportación, ¿ya? Entonces, y eso es en total, tanto las que lo hacen por su cuenta como las que lo hacen eh, con apoyos del Estado. Y la diferencia entre la radiografía que se hizo en Chile hace 2 años y la que se hizo este año, que se publicó este año, es de un 0,5% de diferencia, es lo que hemos avanzado en 2 años de estas mismas políticas públicas. Eh, Estamos hablando de un número de, por ejemplo, 2.500 empresas, pensando que en Chile hay 1.200.000 empresas y un 70 y algo por ciento son lideradas por mujeres. Entonces, no estamos llegando ni al público objetivo ni al objetivo final. Eh, Tengo un par de datos más específicos, pero también los puedo dejar ahí para que los vean en números lo que funciona en términos de inversiones, eh, cuánto mejora y cuánto no, y cuánto nos falta todavía. Pero para cerrar, nosotros podemos decir que la brecha digital de género en Asia-Pacífico aún es significativa y se manifiesta en el menor acceso a Internet, menor propiedad de smartphones y participación de carreras STEM. Entonces, para nosotros, como dije al principio, nos parece que lo más importante es que para poder abordarlo se requiere un enfoque integral que incluya la infraestructura, la educación digital, la perspectiva de género en cada uno de los proyectos, liderazgo femenino en tecnología y entornos digitales seguros. Esto es súper importante, los entornos digitales seguros, porque voy a mostrar una estadística de Corea que ellos tienen. eh, el tema de ciberseguridad está enfocado a los casos, por ejemplo, que se han ido generando de distribución de fotografías en Internet de las personas con o sin su consentimiento y las generadas por Internet y cómo han ido aumentando la cantidad de casos al año. Y también el nivel de sanciones que tienen. El problema es que todavía tampoco llegan a una equidad en el nivel de las sanciones que obtienen un hombre y una mujer por situaciones similares. O sea, por ejemplo, hay un caso muy emblemático donde a una chica eh, puso en internet, ella terminó con su pareja y puso en internet eh, las fotos de él sin ropa en internet y la demandaron y le dieron 10 años de cárcel. Sin embargo, a un empresario que a sus empleadas les regaló unas cámaras ocultas que eran como un reloj despertador que lo ponían al lado de su cama y por muchos meses las grabó, las veía y le dieron una sanción como era un empresario, era bueno para la comunidad y muchas otras cosas, le dieron una sanción de 6 meses en comparación. Entonces, este tipo de situaciones también todavía no han llegado a nivel de equidad y todavía genera que las mujeres no quieran participar o estar conectadas o obtengan un mensaje errado de que la digitalización no es buena o que no les puede servir. Así que, por mi parte, eso. Espero que les haya servido de algo y muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu investigación, por la presentación. Felicitaciones también por eso. Ahora vamos a darle el paso a Fernanda Jara. Continuamos con tu presentación, Fernanda. Es egresada de Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida y bueno, tienes 15 minutos también para tu presentación. Muchas gracias por la presentación.
Voy a proceder a compartir pantalla entonces. Se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Solo ¿Cómo? que no está en pantalla. Ahora sí, Está, debería estar cargando. Ahí está. perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho que estemos todos aquí. Mi presentación se trata sobre la situación de los hostel takeovers en Japón, su proyección a futuro e implicancia para la inversión extranjera. Eh, bueno, aquí una tabla pequeña de contenidos. En pos del tiempo vamos a avanzar más o menos rápido. Primero sí quería repasar un poquito terminología debido a que no todos pueden ser muy familiares con específicamente la primera que es un hostile takeover. Un hostile takeover en lenguaje como corporativo económico es una estrategia corporativa por la cual en palabras muy simples una sociedad o más coloquialmente hablando una empresa compra acciones y es de tal volumen que finalmente adquiere cierto control sobre la empresa donde tiene esas acciones. Es una toma de control sin la aprobación de la sociedad controlada y por eso es que tiene este carácter de hostil. La oferta puede ser tanto a los accionistas de esta sociedad o también al directorio. Ahí, ahí está. Como introducción general, pasaremos muy rápido viendo la situación actual, o sea, la situación de los takeovers en Japón, su relevancia y relación con la cultura empresarial japonesa y el caso más emblemático de una toma de control hostil en Japón, que fue en el año 2005, que finalmente fue lo que despegó todo aquel de la polémica de si estaban realmente preparados o si estaba realmente regulado una estrategia de este calibre dentro del escenario corporativo japonés de ese tiempo. ¿Por qué es importante revisar la cultura empresarial japonesa para entender su postura frente a este tipo de estrategia corporativa? Debido a que les voy a adelantar que no fue muy buena la recepción de este intento de toma de control hostil que realizó la empresa Lightdoor sobre la empresa Nippon Broadcasting, fue, y muchos autores dicen que es debido a esta cultura empresarial que tienen con anterioridad. Tenemos dos modelos importantes de los que hay que hablar. El Saibatsu, que fue el modelo que se utilizó desde los 1800 a los 1900, que cambió fuertemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué cambió? Los Saibatsu consistían en una familia que tenía una empresa familiar que actuaban generalmente como prestamistas a distintas otras empresas más pequeñas que se afiliaban a esta empresa grande y trabajaban en un sistema de jerarquía escalonada, como podemos ver en el gráfico presente. El problema es que mediante este sistema proliferaba mucho una especie de monopolio y por ende, después de la Segunda Guerra, se legisló y se castigó fuertemente con impuestos, por ejemplo, a este tipo de corporaciones que funcionaban así. A partir de esto es que se cambió a un modelo llamado Keiretsu. Como podemos ver, el Keiretsu funciona como un entramado, casi como una telaraña, de diferentes empresas que están afiliadas cada una entre ellas, es decir, tienen acciones, viceversa entre ellas, teniendo así participación y voto en las empresas, como un modo eh, de, con una empresa que la mayoría de nosotros los chilenos conocemos, en este caso sería Toyota Motors, que está completamente afiliado con Toyota Industries, que sería hasta este conglomerado más grande. Como podemos ver en este gráfico, se entiende muy bien a qué nos referimos con este entramado de que cada empresa está relacionada a partir de poseer acciones con la otra. Finalmente, lo que provoca un sistema Keiretsu es un escenario muy hermético entre estas empresas y así podemos entender por qué en este imaginario japonés cuesta tanto entender que un extranjero o también puede ser una empresa japonesa, pero ajena a todo este sistema que muchas veces estos Keiretsu llevan décadas o siglos trabajando conjunto todas estas empresas, llegue y, por ejemplo, tome control de Denso. Indirectamente tomando control de Denso, va a tener poder de voto y decisión en empresas mucho más grandes como Toyota Industries o Toyota Motors. Entonces, por eso es muy importante entender este sistema hermético que no entiende o no acepta que ingresen agentes externos, más aún si es de una forma hostil,
y no basado en la confianza o en la historia que tenían como característica estos keiretsu en el escenario corporativo. El caso más relevante de las tomas de control hostiles en Japón fue una polémica ya a nivel nacional e internacional, debido a que fue una toma de control hostil que los personajes, en este caso sería el que tomó el control, sería LiveDoor, una empresa, una startup a cargo de Takefumi Horie. Es importante, lo vamos a ver más adelante también, que mediante un after hours del mercado de Tokio, que era un mercado como nocturno, compró aproximadamente el 40% de las acciones de Nippon Broadcasting System, que era una pequeña empresa eh, de difusión. El problema es que Nippon Broadcasting System estaba asociada en este sistema Keiretsu a Fuji Terebi o Fuji TV, que era una de las mayores empresas de comunicaciones en Japón al tiempo, porque pertenecía al Fuji Sankei Group. Finalmente, mediante esta toma de control hostil que Nippon Broadcasting rechazó, eh, se, se frustraban los planes anuales según los directivos y los ejecutivos de Fuji Terebi, por ende intentaron evitar esta toma de control hostil a toda costa, y lo que sucedió fue que Nippon Broadcasting finalmente emitió muchas acciones con el solo objetivo de diluir el poder que adquirió LiveDoor sobre ellos. Finalmente, este caso llegó hasta la Corte del Distrito de Tokio, donde la Corte señaló que esta acción, es decir, o sea, que esta estrategia, emitir estas acciones con el solo objetivo de diluir el poder, no era legítimo y que por ende LiveDoor sí había adquirido estas acciones y mediante un mercado completamente regulado y normal. Finalmente, esta disputa, eso sí, se terminó mediante un acuerdo a largo plazo entre LiveDoor y Fuji Terebi, ni siquiera con Nippon Broadcasting, sino que LiveDoor y Fuji Terebi, donde ambos iban a ser ahora compañeros y se buscaba como que prosperaran a largo plazo, y todo terminó extrajudicialmente mediante este acuerdo. Frente a este escenario, hubieron dos corrientes teóricas importantes respecto a lo que había sucedido. En el primer caso tenemos una corriente de convergencia, una fuerte convergencia, a cargo de los académicos Henry Hansman y Rainer Kragman. Finalmente, lo que postulan, en pocas palabras, esta teoría, es que iba a suceder una americanización de la legislación respecto a las tomas de control hostiles, y que se iban a abrir las puertas a estas tomas de control hostiles, que iba a cambiar el escenario japonés de este escenario tan hermético, tan cerrado, a uno que aceptaba este tipo de estrategia. Eh, eh, y iba a funcionar de esa forma, al igual que funciona acá en el occidente, que es una estrategia más en nuestro día a día corporativo. Finalmente, se critica mucho a esta teoría el hecho de que postula cierta superioridad de cómo nosotros tratamos este tipo de maniobra corporativa, específicamente postulando como una superioridad de las leyes americanas, estadounidenses en este caso específicamente, y también se critica que finalmente muchos de los empresarios que representaban esta corriente, que se trataba de los empresarios de la llamada Hills Tribe en Roppongi. Roppongi hay que pensarlo como un Silicon Valley de Tokio, donde están todas las startups, es una zona muy exclusiva, etcétera. Y finalmente, de esta Hills Tribe, de cual era parte Takefumi Horie, fundador de LiveDoor, dos personas muy importantes finalmente terminaron en cárcel en Japón debido a distintos delitos económicos. Por ende, no era una buena imagen pertenecer a la Hills Tribe y aparte ser la cara de esta teoría. Por otro lado, tenemos la teoría de adaptación selectiva del doctor Curtis Milhouse, que finalmente señala que en Japón no simplemente se va a seleccionar toda esta legislatura americana o estadounidense de las tomas de control hostiles, sino que específicamente lo que se hizo después de la decisión de la Corte de Tokio y con la publicación de unas guidelines en el año 2005 como una respuesta directa, fue que se seleccionó específicamente de toda esa legislación extranjera solamente las normas que Japón quería como sociedad que funcionaran y establecieran. En este caso fueron normas de la llamada Delaware Law, y específicamente de la Delaware Law, las Poison Pills. Finalmente señala que se selecciona y se estructura a las instituciones a partir del interés que tenga de la postura que querían en Japón. En este caso, señala que las economías exitosas
no simplemente exportan, sino que adaptan a sus instituciones lo que les interesa adaptar. En este caso serían la estrategia de las potion pills. Lo que hizo LiveDoor de emitir más acciones con tal de solo diluir el poder, o sea, perdón, lo que hizo Nippon Broadcasting para diluir el poder de LiveDoor sobre su sociedad, finalmente es lo llamado una potion pill, una estrategia para desincentivar o parar completamente esta toma de control hostil. Están altamente reguladas, tienen bastantes requisitos, y entonces se señala que lo que hizo Japón a partir de lo que veremos a continuación de legislación fue introducir este tipo de defensas porque se entendía que estas tomas de control hostil eran algo negativo, tenían un carácter inherentemente negativo, iba en contra de esta costumbre empresarial que tenían, y por ende, si se iba a legislar, se tenía que legislar formas de defenderse, no formas de aprobar o avalar este tipo de estrategia corporativa. Finalmente se señala que en el caso de Japón, lo que se hizo aparte de esto fue adaptar estas instituciones y resolver esta forma, en el caso más específico, de una forma hasta extrajudicial y únicamente japonesa de resolver conflictos. Respecto a los cuerpos normativos relevantes, podemos hablar de los vinculantes, es decir, completamente legales, vinculantes, en este caso la ley de sociedades, debido a que esto regula eh, todo lo que tiene que ver con la construcción y la emisión de acciones y relacionados, específicamente también con la elección de directorios de las sociedades. Esto porque muchas veces las tomas de control hostiles, especialmente de subsidiarias pequeñas, no necesariamente es que la empresa que adquiere quiere tomar control de esta empresa pequeña. Más que nada, a veces se utiliza como un puente para adquirir poder de voto en una empresa más grande que ya estaba asociada a la ahora controlada empresa. Por ende, es importante saber cómo o importante revisar cómo se selecciona directorio en este tipo de sociedades. También tenemos la ley de instrumentos financieros y la bolsa, que a partir del escándalo del 2005 también hizo cambios, específicamente los que podemos ver en rojo. Tiempos de respuesta, en vez de ser días calendarios, se cambiaron a días hábiles, y también se cambiaron requisitos en respecto a cómo hacer una respuesta o una contrarrespuesta, que antes eran muy taxativos las situaciones en las que se podía hacer, y ahora esto cambió y son más amplias las razones. Y finalmente todo lo relacionado a las tomas de control hostil se regula en el artículo 27. Lo importante y curioso en este caso es que, como mencioné anteriormente, esta ley de instrumentos financieros se activa en un momento cuando se adquiere más del 5% de las acciones de una sociedad, y se tiene que hacer mediante un procedimiento diferente de lo normal cuando se compran pocas acciones. En este caso, no se activó esta ley en la polémica de LiveDoor con Nippon Broadcasting, porque se hizo a través de este mercado After Hours de la Bolsa de Valores de Tokio, y esta misma ley señala que cuando esta adquisición de más de 5% se hace a través de una bolsa de valores, no se aplica este procedimiento especial, porque se entiende que al ser transado en una bolsa de valores, tiene todas las características de ser de transparente, que sigue las mismas reglas de la bolsa de valores, entonces no se daba esta noción de que podía pasar este tipo de toma de control hostil dentro de este escenario. Finalmente, ¿por qué nos interesa todo esto a nosotros? Como bien dijo Leslie, nuestro aliado económico más importante ahora y se proyecta para el futuro es que es Asia. China ya sería nuestro aliado económico más grande actualmente, y cada vez, como podemos ver en la tabla, este es el caso de acciones. ¿Quién tiene las acciones en el mercado de Japón? Como podemos ver, la línea que nos importa es esa morada que va cada vez subiendo más desde los 1970 hasta 2020 en adelante. Cada vez más están presentes los extranjeros o la inversión extranjera en Japón. Y finalmente es importante entender esta cultura que se tiene corporativa para nosotros poder ingresar de una manera efectiva y exitosa dentro de su mercado. También tenemos que considerar que el Foreign Direct Investment, el FDI, a partir de 2013 sigue también exponencialmente creciendo, y no solamente se presenta un interés de nosotros entrar al mercado japonés y en Asia en general, sino también las ofertas que provienen desde Japón de decir, por favor, inviertan en nosotros, también ha tenido un cambio. Aquí en Fernanda, normas no. disculpa, un par de minutos más para Ah, cerrar. sí. Gracias. Acá
hubo un cambio muy grande entre 2005, donde finalmente se señaló este carácter hostil de las tomas de control y malo. Finalmente pasamos radicalmente a un cambio distinto ahora el 2023 con las últimas guidelines que dictó el Ministerio de Economía y todo, donde señala, critica un poco las decisiones tomadas en el 2005, señala que nunca hubo esta ola de tomas de control hostiles. Y finalmente el escenario actual está cambiando con noticias de que últimamente sí han habido varias tomas de control hostiles importantes en Japón y ahora mismo hay una muy relevante que es de una empresa franco-canadiense, CoachStar, que intentó comprar, según los japoneses, de forma hostil muchas acciones y tomar de forma hostil la gran empresa 7-Eleven dentro de Japón. Muchas gracias, ahí está la bibliografía de la investigación. Muchas gracias, Fernanda. Felicitaciones también por tu investigación. Muy interesante tu presentación y la temática que nos traes. Ahora vamos a cerrar este bloque de presentaciones con Alejandra Gis, quien actualmente cursa el magíster en estudios coreanos, em, y su investigación se enfoca en la intersección entre desarrollo económico, autoritarismo, derechos humanos y tecnología en Corea del Sur. Alejandra, tienes 15 minutos para tu presentación y cuando queden cerca de 5 minutos te dejaré el aviso. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve la imagen? Sí, todo bien. Ya. Bueno, como ya me presentaron, soy Alejandra Gese y estoy cursando actualmente el Magíster en Estudios Coreanos en la Universidad Central. Y hoy les voy a hablar sobre un trabajo que he desarrollado durante el primer trimestre de mi magíster, que habla sobre cómo el milagro económico ha actuado como un velo legitimador en la dictadura y un encubridor de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Sur. Bien. A modo de introducción, existe un reconocimiento mundial con respecto al milagro económico o el llamado milagro del río Han que ocurrió en Corea del Sur. Eh, pero lo que no existe es tanta información respecto a qué es lo que esconde este milagro económico y cuáles fueron las consecuencias sociales con respecto a esto durante la dictadura y la represión de los regímenes de Park Chung-hee y Chun Dong-hwan. En esta época, también podríamos considerar el periodo de Syngman Rhee. Hubo violencias sistemáticas y violaciones a los derechos humanos, pero la construcción del relato histórico hizo que este daño a la sociedad civil y a los derechos humanos no se reconociera de tal forma como el milagro económico. Por lo tanto, la pregunta de investigación es de qué manera el milagro económico contribuyó a legitimar la dictadura surcoreana, ocultando la represión de y las muertes. Entonces, como hoja de ruta, lo que vamos a hacer es entender la fachada del milagro económico, la construcción de una verdad oficial y el rol de Estados Unidos en los tiempos de Guerra Fría. También vamos a hacer una pequeña mirada a la validación internacional y vamos a finalizar con las conclusiones. En esta imagen que ven acá, aparece en uno de los textos que pude utilizar, donde se representan las formas de tortura que se utilizaban para las personas que protestaban contra el régimen y sobre los derechos tanto laborales y las represiones a los derechos humanos. Bueno, como les dije, el milagro económico es un hecho que sí ocurrió y condujo a que la economía del país, de Corea del Sur, de ser una de las más pobres del mundo, en muy poco tiempo llegara a aumentar rápidamente, a convertirse a una de las más fuertes del mundo, ubicándola hoy día dentro de la 11ª a nivel mundial. Corea del Sur, a lo largo de su historia, tuvo una invasión japonesa que duró 35 años y posteriormente tuvo 3 años de guerra civil en Corea que dividió las dos Coreas en dos.
Esto dejó el PIB en 1957 inferior a $100. Por eso quedó como una de las naciones más pobres del mundo. Pero 30 años después, su PIB llegó a ser igual a $4.000. Y esto se debe principalmente a los cambios en la industrialización y a los chaebols. Pero también significó una disolución de los sindicatos independientes y la activación de la Ley de Seguridad Nacional. Con respecto a la violación a los derechos humanos, debemos recordar que en este periodo de Guerra Fría, Estados Unidos impulsó en muchos países, y Corea no fue la excepción, procesos de autoritarismo y de dictadura. Por conveniencia geopolítica, pensando en que Corea del Sur estaba rodeado de países comunistas, Corea del Sur no ofrecía ningún tipo de riqueza como materia prima que fuera interesante para Estados Unidos, pero sí imponía un terreno que todavía no estaba siendo invadido por los comunistas. Y es por esto que Estados Unidos impulsó estos procesos autoritarios y también apoyó económicamente a las dictaduras de Corea del Sur. ¿Qué ocurría en Corea del Sur? Mientras en este periodo de 30 años se promovía este milagro económico y había una sobreproducción, y también había un cambio desde la industria de la agricultura a la industria del acero, había una precariedad en salarios y las jornadas laborales eran extenuantes. Llegaban a ser hasta de 16 horas de trabajo y los trabajadores debían dormir en las fábricas como para poder ahorrar tiempo. Trabajaban de 6 a 7 días a la semana. Por lo tanto, era evidente que esta situación iba a empujar a huelgas, pero estas huelgas no eran reconocidas por el Estado, como estaba la Ley de Seguridad Nacional. Ellos se tomaban estas huelgas como imágenes comunistas y las reprimían de manera muy violenta, pero no se reconocía la manera violenta en la que eran reprimidas. Y no solo hubo un impacto con respecto a los trabajadores, sino que también sobre los estudiantes. Los estudiantes universitarios fueron los que impulsaron y enseñaron a las personas que trabajaban principalmente en las fábricas textiles a exigir sus derechos básicos. Y acá en esta imagen que tenemos acá, tenemos a Park Chung-chul. Él era estudiante de la Universidad de Seúl de literatura y fue torturado hasta la muerte. Y desde él nace la frase de yo quiero vivir en un país en paz y que las autoridades se hagan cargo de toda la represión que está viviendo la sociedad. Bueno, acá la otra imagen que tenemos al lado tenemos cómo es que la gente iba a las calles como por esta teoría de las masas, reconociendo que su vida podía llegar al riesgo porque podían morir, pero finalmente era tan extremo el nivel de represión que ellos tenían y la precariedad, tanto laboral, que podían arriesgarse como para tratar de expresar la molestia que ellos tenían. Esto llevó al control de discursos y la manipulación mediática. Y se empezó a formar a nivel del país una verdad oficial. Entonces decían que las personas que morían en las torturas eran un número mucho menor y que estas muertes no eran por tortura, sino que estaban asociadas más bien a accidentes, y cuando habían casos extremos más conocidos de violación a los derechos humanos, lo que ellos decían es que quien había torturado había sido únicamente este militar que, sin una orden directa, había obedecido a su naturaleza humana y había llevado a la muerte a las personas o había torturado de una manera poco humana. Por lo tanto, este discurso legitimador del régimen solo hizo que la información que se distribuía al país fuera de acallar estas voces con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos. Pero, ¿cuál era el discurso que sí se difundía? Era el del progreso y estabilidad que estaban dados por los chaebols. Los chaebols son estas familias que tienen empresas que durante este periodo recibieron aportes directos del Estado para poder generar inversión en el país y también hacer el cambio de la industria.
desde la agricultura hacia el acero y hasta lo que hoy día nosotros conocemos como principalmente tecnología. Pero estos chaebols, que eran unas pocas familias que recibían este beneficio directamente del Estado, eh, fueron constantemente beneficiados por el Estado y con la ideología de que las personas que trabajaban para ellos debían como ofrecer un sacrificio colectivo por el bien del crecimiento del país. Pero esta estructura económica se volvió muy vulnerable y llegando que a la crisis económica de 1997, Corea del Sur también fue uno de los países más afectados. Por lo tanto, la estabilidad económica dependía de unos pocos en el país. Bueno, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en la validación internacional? Y la validación internacional, vamos a ver primero la validación interna. Dentro de Corea, los medios estaban eh, intentando dar la imagen sobre el crecimiento económico, como les dije, fortaleciendo la imagen positiva de los chaebols, pero no reconociendo la represión. Y a nivel externo, Estados Unidos mostró a Corea del Sur como un éxito sobre el modelo capitalista durante la Guerra Fría. También Estados Unidos hizo un aporte de 3.100 millones de dólares a Estados Unidos, haciendo que Corea, o sea, a Corea del Sur, haciendo que Corea del Sur no tuviera que recurrir al Banco Mundial para solicitar préstamos. Y el Banco Mundial ocultó esta información apoyando al régimen de Park Chung-hee, diciendo que el modelo era efectivamente exitoso porque no se estaba endeudando cuando estaba recibiendo directamente apoyo económico de Estados Unidos. Entonces, Corea del Sur se convirtió en un muro anticomunista. Como les comenté recién, entre 1945 y 1961 Estados Unidos donó 3.100 millones de dólares. El 71% de las inversiones estatales las financió Estados Unidos. Estas inversiones estatales eran hacia los chaebols, que eran empresas privadas y que estaban reprimiendo a las personas. Y la narrativa del milagro económico ayudó a forjar una imagen positiva del país, que llevó a que en pocos años, en 1996, se integrara a la OCDE. Este reconocimiento internacional, principalmente dado por Estados Unidos, más el silencio interno que existía en Corea del Sur, hizo que se legitimara el régimen y lo convirtió en una imagen de crecimiento económico. Esto a mí me impactó bastante. En Corea del Sur hay estatuas en honor del dictador Park Chung-hee, principalmente donde él nació, en Gumi, y también en una universidad. Y pensando en que su legado, si bien se construye en el milagro económico, y por esto se construyeron las estatuas, para conmemorar el desarrollo económico del país, su legado también conlleva muchas muertes no reconocidas. Entonces es interesante cómo no se cuestionó que la construcción de estas estatuas pudo haber pasado a llevar la memoria colectiva de las personas violadas o que fueron violadas en sus derechos humanos durante esta época. A modo de conclusión, el milagro económico operó como un dispositivo que legitimó la dictadura sistemáticamente y no validó los derechos, las violaciones a los derechos humanos. La verdad oficial ignoró la violación sistemática a los derechos humanos y siempre se centró hacia el eje de crecimiento económico, hasta la actualidad. Existen alrededor de 2.000 casos documentados de tortura y de detenciones. En su momento, Chun Dong-hwa dijo que esto eran alrededor de 100, así que no existe un número apropiado para decir cuánto es realmente, no existe una certeza. Muchas de las víctimas estuvieron mucho tiempo silenciadas porque cuando intentaban alzar la voz se indicaban de que eran comunistas. De hecho, hay un memorial en Gwangju, donde fue la masacre más grande, donde murió muchas personas, y este memorial está un poco abandonado porque se piensa que quienes lo visiten o quienes aporten a este memorial están siendo comunistas. Entonces, la pregunta que yo quiero dejar hoy día abierta es, ¿qué tipo de desarrollo estamos dispuestos a celebrar como comunidad internacional? ¿Cuáles son los costos que nosotros podríamos llevar en nuestra conciencia
solo por el crecimiento económico de un país. Ahí está la bibliografía que utilicé para este trabajo y con eso termino. Muchas gracias, Alejandra, y también felicitaciones por tu investigación en curso. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro comentarista, el profesor Juan Serrano. Juan Enrique, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a las tres panelistas, ¿no? Expositoras. Ha sido muy interesante, ¿no? Escucharles con atención los tres casos tan diferentes que tienen algunas implicaciones legales, derecho económico, financiero, derecho público, política comercial. Bueno, algunos comentarios con ánimo constructivo de tal vez empujaros un poco en la reflexión. Entiendo que son trabajos en curso, ¿no? O no sé si los tres están aún terminados. Creo que uno está terminado, ¿verdad? El segundo, de Fernanda. Bueno, vamos a ver. Yo no soy especial. ¿Podemos dejar de compartir pantalla, tal vez? Se ve aquí un PPT en blanco. Eh, no soy especialista, digamos, en ninguno de los tres casos, ¿verdad? Así que mis comentarios son, pues, desde, básicamente, pues, académico en ciencia política, derecho público, relaciones internacionales, ¿no? Temas que yo me dedico. Un poco de diseño de investigación, ¿no? Cómo yo veo los puntos fuertes y menos fuertes de las representaciones, insisto, en ánimo constructivo desde las ciencias sociales, básicamente. El primer trabajo es muy interesante, entiendo que eso está a una fase muy preliminar, ¿verdad? Entonces entiendo el diagnóstico, entiendo los objetivos, ¿no? Hipótesis y demás, los hallazgos, bueno, me quedo con ganas de más, ¿no? De más hallazgos y después, claro, tendrán que interpretarlos para hacer las conclusiones, pero básicamente hay algunos puntos, ángulos un poco de reducida visión, ¿verdad? Del objeto de estudio, que es el siguiente. A ver, bueno, o sea, yo trabajo en institutos internacionales, en la Universidad de Chile, ¿vale? Y la investigadora Dorotea López, que es economista, ha trabajado bastante temas de política comercial, en particular ahora está con una agenda de investigación orientada, pues eso, perspectiva de género, tanto en la política exterior como en general, política comercial en particular, y también participación de pymes en el comercio internacional. Claro, y hablando, y ese es lo que he podido aprender en los seminarios en los que he podido escucharla, es que el concepto de intersectorialidad aquí se aplica con más fuerza de lo que la compañera ha podido presentar, es decir, reforzaría, ¿no? Lo que voy a decir, tu punto, tu marco teórico, digamos, tu planteamiento teórico, que es el siguiente. Las pymes participan poco en el comercio internacional, ¿no? Y yo me atrevería a preguntarte qué porcentaje en este concepto, categoría de empresas lideradas por mujeres, que es un concepto bien discutible, ¿no? ¿Qué significa liderar? Porque, bueno, si soy una ejecutiva de Deloitte y me echan, me cambio, no sé, ¿eso es una empresa liderada por mujeres? Pues yo creo que no, o tú lo dirás, ¿no? En que una empresa liderada por mujeres en estricto sensu, pues suelen ser pymes. Es un poco, digamos, uno de los hallazgos que han podido encontrar aquí investigadores que trabajan en temas, repito, de política comercial y economía política. Entonces la interseccionalidad se reproduce con más fuerza, ¿no? Si las pymes están tradicionalmente excluidas del comercio internacional y las pymes, las mujeres, empresas lideradas por mujeres suelen ser pymes porque las multinacionales, las grandes empresas, da igual que sean mujeres o no, porque van rotando. Eh, Insisto un poco en esta idea de exclusión, ¿no? O de jerarquía, distribución desigual del poder, incluso violencia estructural, si quieres, no utilizar términos más modernos, que se aplica en el campo económico a este tipo de proyectos empresariales. Eso por un lado. Entonces me atrevería un poco a pedirte eso, ¿no? Más datos sobre el porcentaje de pymes que has encontrado. Y lo otro, claro, la hipótesis o objetivo general es analizar básicamente política pública, ¿no? La única política pública que hemos encontrado en la presentación es la última de estos cursos de formación con perspectiva de género. Entonces yo pues, te recomendaría, pues, si no hay más que eso, una formación, pues eso, ¿no? Light, que ofrece la administración a través de ministerios, de agencias, a sus empresarias, pues intentaría ir más allá, ¿no? Intentaría asistir a alguno de los eventos, hacer observación participante, trabajar sobre los materiales que se imparten, ¿no? Los materiales docentes que pueden compartir. Me metería dentro del asunto, porque claro, a nivel cuantitativa es difícil, ¿eh? A nivel estadístico, métodos cuantitativos, hablas también de flujos de inversión. No sé cómo vas a meter una perspectiva de género en una base de datos de flujos de inversión o stock de inversión extranjera directa. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también hablabas
acuerdos, no sé si es la palabra acuerdo internacional, ¿no? Entiendo que era un poco eso, ¿no? Cooperación entre gobiernos, ¿verdad? Claro, ahí también te preguntaría si has podido averiguar algo más, porque no aparecía después en los hallazgos, ¿no? ¿Hay algún tipo de, desde Chile o desde Corea del Sur, no necesariamente entre ellos dos, sino con el resto de países del mundo, hay algún tipo de iniciativa de, pues, de acuerdo, ya sea bilateral o multilateral, que avance en la digitalización del comercio, que los hay, ¿no? Pero alguno de ellos, si los has podido revisar, has hecho algún tipo de inventario de estos acuerdos y has chequeado pues, a un tipo de mención cláusula de perspectiva de género. Porque Chile yo sé que ha firmado bastante de ese tipo, ¿no? Incluso los TLCs actualizados tienen cláusulas de este tipo, pero insisto en lo que me llega, mis compañeros que conocen más me comentan que ha quedado un poco de hype, ¿no? Una expectativa no cumplida después, ¿no? Digamos, la brecha sigue siendo intersectorial, ¿no? Género, pyme y digital, las tres a la vez. Entonces, si hay una voluntad política, ha sido como complejo implementarla con resultados objetivos. Por lo tanto, sería igual interesante orientar la investigación en eso, ¿no? Desde este diagnóstico muy sólido, ¿no? Y bastante bien construido, pues al final profundizar lo empírico, ¿no? Porque lo que se trata es de aprender algo, ¿no? Cuando leamos tu tesis de magíster o de doctorado, eh, y no quedarnos en el diagnóstico. Así que yo me atrevería un poco a utilizar una perspectiva un poco más interdisciplinar, ¿vale? Y me metería pues, a estudiar materiales empíricos, ya sea a nivel cualitativo, con los cursos de formación, que es lo único que hemos encontrado, de qué se trata, por ejemplo, qué autores citan estos cursos de formación, ¿vale? Citan autores posmodernos estadounidenses, de California, o de qué, o feministas antropólogas francesas, ¿no? Es muy diferente, compáralos entre sí, seguramente no citan lo mismo, seguramente la perspectiva de género no sea la misma en Corea del Sur que en Chile, hay temas puedes un poco tirar del hilo, ¿no? Y analizar cosas de manera fina, cualitativa, sin ser especialmente especialista en medios cualitativos, se puede intentar, ¿no? Puedes intentar hacerlo de manera, digamos, un análisis descriptivo, interpretativo, pero creo que es lo que esperamos, ¿sabes? Aprender algo nuevo. Y lo otro es esto, ¿no? Una revisión, digamos, de los acuerdos bilaterales que se ha incluido en esta materia, ¿no? Serán los tres puntos, ¿no? Un poco creerte más el concepto de intersectorialidad, con este apunte que te he dado de las pymes. Segundo, intentar analizar más desde dentro nuestros cursos de formación, que es la única política pública al final que hemos visto. Y tercero, pues contarnos más de los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia digital y de comercio que han podido incluir perspectiva de género. Y bueno, eso. Sobre la segunda presentación de Fernanda, la verdad es que he disfrutado mucho. Yo no soy conocedor de Japón especialmente, trabajo en temas de China, digamos, relación entre China y América Latina. Si bien he tenido que impartir en mis clases, no tengo una clase que tengo que hablar del modelo de desarrollo japonés, me cuesta bastante, he tenido que estudiar mucho, ¿no? Para no parecer ignorante. Así que me ha ayudado bastante, digamos, a avanzar un poco en mi desconocimiento, ¿no? El trabajo me gusta mucho. Yo también soy abogado y claro, la investigación en derecho es un poco ingrata, ¿no? Suele ser un poco descriptiva y normativa. Y lo digo con todo el respeto a mis colegas juristas, pero yo que tengo la doble formación de derecho y ciencias sociales o ciencia política, pues a veces cuesta un poco dialogar, ¿no? Entonces, claro, la manera de hacerlo suele ser a través de jurisprudencia. Yo te animo mucho, digamos, a seguir con esa línea, ¿vale? No caigamos en análisis que pueden ser exhaustivos, pero al final enciclopédicos, como digamos la tradición pues, de la ilustración, ¿sabes? De Montesquieu, todo esa perspectiva del conocimiento basada en esos tratados, ¿no? Que al final son descriptivos, salvo juicios de valor, ¿no? Salvo análisis normativos sobre la coherencia del Estado de Derecho, la eficiencia de la coordinación, tal. Salvo eso, pues suele ser al final una síntesis crítica de marcos regulatorios. Es muy importante a veces identificar, o sea, ponerse a analizar estos marcos regulatorios y identificar incongruencias. Yo eso lo he hecho también en algunas investigaciones, ¿no? Sobre temas de derecho ambiental. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo al final, pues muchas horas de trabajo, nada más que interpretando textos normativos, te permiten ver cosas que no se veían o que nadie ha visto, ¿no? ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, el procedimiento administrativo para tal cosa, al final choca con otro, el legislador no se dio cuenta, ¿vale? Es un problema. Salvo esos casos de esos marcos, análisis de marcos regulatorios de manera crítica, buscando incongruencias, incompatibilidades, falta de armonía legislativa, suele decir, la perspectiva más acertada es esta, ¿no? Es a través de jurisprudencia. Se puede completar también, ¿no? Con materiales empíricos que sean, que permitan, ¿no? Entender el espíritu de la norma, el espíritu de la ley, se dice actualmente, por ejemplo, trabajos preparatorios, informes gubernamentales, debates parlamentarios. En Chile tenemos el mensaje presidencial que acompaña el proyecto de ley, pero tampoco
ahí puedes un poco guiarte un poco en la interpretación de qué quiere, ¿no? El gobierno, el legislador, el autor, digamos, del texto para cumplir. Ahora bien, eso desde un punto de vista más método, ¿no? Me gusta mucho ese planteamiento crítico, basado al final en casos emblemáticos que tienen jurisprudencia asociada, y no quedarse en la mera descripción de marcos regulatorios. Ahora bien, ya en el caso de Japón, a ver, lo que me cuentas es muy interesante, ¿no? Y creo que a nivel teórico podrías igual reforzar un poco más. La interpretación teórica que planteas, que son dos, pues con todo el respeto, ¿no? Hacia los autores y hacia ti, es muy de andar por casa. Al final uno dice americanización y otro dice adaptación. Bueno, pues vale. O sea, de teoría veo poca. Yo lo plantearía como una interpretación, ¿vale? Interpretación de estos casos emblemáticos o de esta evolución del sistema jurídico japonés. Interpretación es muy de andar por casa, ¿vale? Porque lo de trasplantes legales ya se ha superado de hace 30 o 40 años. Es un debate muy fome, básicamente. Trasplante legal ya no, o sea, nadie se cree que eso tenga realmente recorrido teórico, empírico. El trasplante legal no existe, o sea, es absurdo. Y cuando se intenta hacer, pues ha fracasado. No es como, esto no es la Coca-Cola, ¿no? Que puedo llevarme la receta y producirla en cualquier lado, ¿no? Trasplante legal, cuidado. Entonces, eso. Y ya desde el punto de vista interno de Japón, yo te invitaría pues eso, a leer un poco más sobre el modelo de desarrollo de Japón, el sistema político japonés. Te puedo enviar los textos de hecho constitucional, tengo aquí alguno, del profesor Albert Chan, ¿no? Ha publicado un par de libros de eso, Derecho Constitucional Comparado, para entender un poco al final de qué se trata, ¿no? Porque claro, yo en mis clases cuando hablo de Japón digo esto, Japón es la excepción, es decir, el derecho a la competencia que tenemos en Chile o Europa no es compatible con los Kirechhoff. O sea, esto no lo puedo, digamos, llegar a afirmar con rotundidad porque habría que eso, analizar jurisprudencia, marcos, regulatorios y casos emblemáticos, como tú has hecho, ¿no? Pero básicamente considero que eso hay muchos, miles y millones, ¿no? de casos concretos, de conflictos jurídicos que pueden resolverse sin ir a tribunales o sí, pero al final conflictos empresariales o jurídicos que realmente no tendrían el lema solución, ¿verdad? En Japón o en Europa, en la Unión Europea, aunque bueno, a partir de la pandemia sabemos que ha cambiado mucho el derecho a la competencia, ¿no? Se ha flexibilizado para poder permitir básicamente la reindustrialización, ¿no? del continente y la carrera armamentística. Pero salvo esto, insisto en que el derecho a la competencia me parece bastante alienígena, ¿no? Al modelo japonés económico. Y la OPA, ¿no? Hostile Takeover sería pues esto, ¿no? Como un intruso, no sé, un virus que intenta un poco amenazar a la tradición japonesa de este capitalismo primero estatal y después pues, pasa a ser gremialista, ¿no? Cuando ya pues, superada la fase primera de industrialización, a final del siglo XIX, pues se privatizan las empresas, etcétera, y se crean estos grupos empresariales, familiares. Entonces sería un poco esto, ¿no? Se intenta romper el status quo de este capitalismo gremialista, ¿no? Dominado por grandes holding, y hay reacciones en su contra, o reacciones de defensa, como la ampliación accionarial. Eso lo explica muy bien. Entonces un poco te invitaría a eso, ¿no? Realmente a ser más valiente en tu interpretación. ¿Crees que estos casos emblemáticos confirman o matizan el status quo de un capitalismo liberal sin liberales, ¿no? Un capitalismo, digamos, con un marco regulatorio que parece liberal, pero no lo es porque es gremialista. Protege al final eso, a grupos empresariales de gran tamaño que básicamente se saltan a la torera cualquier tipo de planteamiento de libre mercado pues eso, hay miles, ¿no? Casos, ¿no? Colusiones, abuso de posición dominante. O sea, cuando tengo un crédito y compro, no sé, el acero, ¿vale? A la empresa que está dentro del holding en lugar de otra, independientemente del precio, pues ya me dirás, ¿no? Yo si soy la competencia, si fuera una empresa europea, pues te hubiera denunciado al día siguiente sin ningún problema, ¿no? Y lo hubiera ganado. El juicio pues es un juicio fácil de derecho a la competencia que trabajan los abogados que se especializan en esta rama del derecho, ¿no? Entonces, un poco es eso. ¿Hasta qué punto, digamos, crees que esta interpretación que yo te hago tiene sentido? De que estos casos que tú estudias sería un intento o un síntoma, ¿vale? De una contestación del status quo, de este capitalismo gremialista, o bien no es así, y cómo lo ves, ¿no? Si realmente puedes un poco subir en generalidad, ¿no? Y a partir de estos casos emblemáticos hacer una interpretación un poco más global, que al final el pedagogo es importante, ¿no? En conclusión es el pedagogo, ¿vale? Y decir las cosas claras, que quede una idea fuerte al final del día, que eso a los juristas nos cuesta más también, vamos muy al final al detalle, ¿sabes? A los casos un poco una intervención un poco global sobre la evolución del sistema político y económico japonés. Hay una liberalización, no americanización, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que libertad de competencia no es made in USA, de cualquier país la puede tener. Una liberalización del derecho de libre competencia o bien un intento y una reacción que permite mantener el status quo. Será la pregunta que yo intentaría responder.
a partir de un estudio bien trabajado de marcos regulatorios y casos emblemáticos, porque te permites, a partir de ese trabajo empírico, ¿vale? De ir a los hechos y no quedarte en la teoría, puedes permitirte ser un poco más valiente en tu interpretación. Y bueno, si quieres seguir estudiando esto, pues tal vez en un magíster, en un doctorado, pues yo creo que tendrías que, por supuesto, introducir una perspectiva comparada. Obviamente, no vamos a ir a Japón a explicarle a los japoneses cómo funciona Japón. Eso también tienen cuidado con este tipo de planteamientos. Estudios asiáticos sí, pero sin explicarle a los asiáticos cómo funciona Asia. No podemos caer en eso, eso es un error. Pero como primer paso para familiarizarte con la literatura, con unos temas, obviamente hay que atreverse, ¿no? A analizar, pues es un caso asiático desde aquí. Pero cuidado, si sigues con eso, yo te animo un poco a abordar la perspectiva comparada, pues de los impactos en América Latina, ¿no? Como tiene por nombre nuestro feliz y exitoso núcleo de investigación sobre impactos de China en América Latina. La perspectiva latinoamericana, ¿no? Llámalo impacto, llámalo tomato, whatever, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Bien, seguimos con la exposición de la compañera sobre Corea del Sur. Alejandra, ¿verdad? No me quiero equivocar, disculpa, Alejandra. Muy bien, muy interesante, ¿no? El caso de Corea del Sur, yo creo que es también un buen trabajo de síntesis de un conjunto de trabajos, ¿no? De literatura sobre el sistema político coreano, estrategias, digamos, de pues, eso, legitimación, tal, propaganda, whatever, modelo económico. Entonces, claro, yo el magíster lo conozco un poco, o sea, yo no trabajo en ese magíster, pero lo conozco un poco por razones, digamos, profesionales, ¿no? De tener que haberlo evaluado ante la CNIA y demás. Y claro, es un magíster complejo, ¿no? Porque tiene o sea, complejo en cuanto a los estudios de caso, o sea, perdón, las tesis de magíster, disculpa, las tesis de magíster son complejas porque son muy interdisciplinares, no tenéis un componente que casi la mitad del magíster es lengua coreana, o sea, es docencia, aprendizaje del idioma, y después un poquito de todo, ¿no? Claro, el tema es que tú no eres politóloga, ¿verdad? Entonces estás analizando un sistema político sin ser politóloga. Por lo tanto, el objetivo de la investigación pues sería, lo que yo haría si fuera tú, es leer mucho sobre el sistema político y constitucional surcoreano y a partir de ahí pues hacer una síntesis crítica de la literatura y es una oportunidad pues para tener una cultura general sobre ello muy fuerte, ¿no? Sin necesariamente hacer un diseño de investigación, un diseño metodológico que te permita pues contrarrestar hipótesis, ideas con materiales empíricos, ¿no? Yo creo que la cosa iría por ahí. Entonces, si quieres ir por ahí, ahí te voy a presentar una reflexión basada en la ciencia política. Yo también investigué hace muchos años, ¿no? Las transiciones y consolidaciones democráticas, desde el punto de vista de ciencia política y derecho constitucional. Pues eso, ¿no? La tercera ola de democratización, ¿no? Que yo cuando era estudiante estaba muy de moda, ya se nos ha olvidado, ¿no? Estos conceptos que se ponían de moda, que pues el fin de la Guerra Fría, ¿no? Las olas de democratización que siguen. Primero Europa del Sur, después América Latina y por último Europa del Este, ¿no? Bien, todos esos trabajos, ahí te invito a leer los trabajos de Juan J. Linz y Alfred Stepan, ¿vale? Luego, si quieres, te lo envío por mail. Son trabajos que tengo, que estaba mirando antes, del libro clásico, ¿no? Totalitarian and Authoritarian Regimes, ¿vale? Muy antiguo, de Juan J. Linz. ¿De acuerdo? Juan J. Linz es investigador estadounidense, ¿vale? De origen español, pero es gringo. Ya murió, es muy antiguo. El clásico, digamos, de la política, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que te vienen a contar, bueno, es plantear una especie ¿cómo decirlo?, de metodología o más bien marco teórico, mejor dicho, perdón, para analizar diferentes aspectos de la transición y consolidación democrática, ¿no? Y lo que hacen también es básicamente diferenciar una transición pactada de una ruptura pactada. Ahí el caso español es un poco De hecho, la palabra transición aparece a partir del caso español, ¿no? Cuando muere Franco en el 75 y se adopta la Constitución en el 78, ¿no? Entonces, claro, España, al contrario de otros países, fue un caso emblemático de ruptura pactada, de reforma sin reforma, o reforma light, ¿no? De una dictadura a una dicta blanda, a una democracia de baja intensidad, y no un cambio radical, ¿no? Como pudieron tener lugar en los cambios de regímenes posterior a la Segunda Guerra Mundial, en las repúblicas antifascistas, básicamente. Entonces, a lo que voy, ellos diferencian varios fields, ¿no? O campos sociales, diríamos en Francia, campos sociales donde se puede analizar la democratización efectiva y medir pues, el grado de ruptura o reforma. Y el tema de las clases medias, o sea, el tema de la economía es clave. O sea, hay muchos autores durante las transiciones, autores políticos y autores académicos que durante esas transiciones o después de las transiciones y constituciones democráticas te van a decir algo así como que los franquistas y los comunistas tienen razón. O sea, primero liberaliza la economía y después la política. ¿Por qué? Porque si creas una clase media y después, cuando tienes una clase media pues aburguesada, un poco simplificando mucho, porque estamos en una conversación oral, ¿vale?
cuando tienes ya una consolidación material de una clase media, un estándar de vida pues, homologable, ¿no?, a países más ricos, puedes liberar la política, pues, por ejemplo, liberalizando el sistema de partidos, ¿no? No tienes que hacerlo de una vez, ¿eh? Pues primero liberar los partidos, igual prohíbes uno, como el comunista, eso lo tenías de legalizar después, como pasó en España o en Chile, se legalizan los partidos menos uno, y que después se acaba legalizando, ¿no?, con nocturnidad y alevosía, como pasó en estos casos, y también después, pues eso, ya por último, el sufragio universal, ¿no?, que puedes también pues, ser con ciertos correctores, ¿no? Pues 2 cámaras, bicameral, para que no, bueno, también tribunales constitucionales para evitar, pues eso, los desmanes, no sé, o la radicalización del sistema de partidos con elecciones. Es un poco la idea, ¿no?, de meternos en una democracia sin demócratas, ¿no? Entonces, un poco cuidado. Creo que esa idea, que es muy liberal de la Guerra Fría, de primero liberalizar la economía para tener una clase media y después, solo después, la política, es bien, bueno, lo vimos también en 2011, ¿no?, la primera árabe, cómo acabó, ¿vale? ¿Cómo acabó la primera árabe? Todos los occidentales dando aplausos con las orejas y mira, para que acabó la transición democrática fracasadas, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, tu presentación es muy normativa, velo, legitimador, tal, no sé qué. En ciencias sociales no podemos utilizar ese tipo de términos tan connotados ideológicamente. Nadie va a defender el régimen autoritario surcoreano y su violación de derechos humanos, pero es que eso es que no hace falta decirlo. Y eso o sea, lo diré en privado, digamos, ¿no? Pero no hace falta decirlo, es como obvio, ¿no? Entonces, un poco, enfócate más en los intentos actuales o, bueno, posteriores a la transición o durante la transición y consolidación democrática serían los 2 periodos históricos, ¿no?, colindantes, ¿no?, inmediatamente posteriores a la dictadura, al régimen autoritario. ¿Qué pasó en esos años en materia de propaganda o discursos políticos que legitiman el periodo anterior, que acentúan la continuidad y reducen la ruptura? Acentúan la reforma y reducen discursivamente la ruptura, ¿no? Y eso se puede analizar a través de discurso. Mientras tú estudias coreano, sería igual bueno que te metas ¿sabes? O sea, leas mucho literatura, intenta buscar literatura más especializada en esto, en qué pasó en la tradición coreana, esos años, ¿no? Puede ser historia contemporánea, y después igual puedes identificar unos discursos, discursos como se entrevista a los medios, discursos ante el parlamento, no sé, discursos, y después meterte a verlos en coreano, intentar buscar alguna frase emblemática, ¿vale?, que acentúen esta hipótesis de exagerar la continuidad de la reforma, reducir, ¿no?, el peso de la ruptura y legitimar pues, la herencia autoritaria en clave de desarrollo económico del antiguo régimen. Sería un poco lo que os puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Enrique, muy nutritivos tus comentarios para las panelistas. Ahora tenemos unos 10 minutos para cerrar la mesa, pero me gustaría saber si ustedes como panelistas tienen algún tipo de reacción, quieren reaccionar, digamos, a los comentarios de Juan Enrique, pero también, por favor, a la audiencia, si se animan a hacer preguntas, comentarios, tenemos 10 minutos. Podemos partir con ustedes, Leslie, Alejandra, Fernanda, si gustan, alguna reacción a los comentarios. Fernanda, No sé ¿sí? quién quiera, tal vez Fernanda primero. ¿Me escucha? Ay, perdón. ¿Vas tú? ¿Cómo bien? No, que nada, muchas gracias por los comentarios. Entiendo perfectamente dónde va la mirada, más que nada jurídica, más que nada por un tema de tiempo. Igual era difícil entrar de muy lleno ya a toda la normativa. De hecho, de la investigación original tuve que borrar ciertas cosas que son mucho más técnicas, legislación específica sobre inversiones, si es que recaen en empresas que ven armamentos o armas, etcétera. Entonces, claro, se sacó gran porcentaje de eso, pero entiendo completamente y sí están mis proyecciones seguir investigando respecto a este tema, específicamente porque considero personalmente que se siguió una línea después de cierta jurisprudencia o lo que estableció la Corte del Distrito de Tokio, no solamente en este caso, sino en otros que fallaron de toma de control hostiles, no tenían esta característica tan polémica y últimamente lo que se puede ver es que se siguió esta línea del 2005 hasta aproximadamente, señalan algunos autores, el 2020, y se está cambiando actualmente. Entonces considero igual que
es un tema interesante de seguir estudiando, más que nada por el hecho de que ha estado cambiando en los últimos 5 años. De hecho, desde el momento en que se empezó esta investigación hasta la fecha actual, siguen habiendo noticias y el año 2024 hubo una conferencia muy buena en la Universidad de Waseda respecto al tema, donde se hablaba, por si a alguien le interesa el tema, eh, tuvieron como invitado especial un experto también de economía que hablaba de este tema y se basaba todo en la frase de, o sea, el título de un libro que traducido era como Los bárbaros están en nuestra puerta, deberíamos decir que no, que trata todo esto de eh, cómo recibir o cómo va a tomar esta postura un país que claramente muchos le dan esta característica de ser más que nada hermético o de estar siempre un poco alejado, aislado. Eh, Finalmente, si es que la respuesta, como señalaba, sigue en discusión, finalmente como reflexión personal, viendo últimamente todo este tema, es que yo creía y varios aspectos creían que se iba a seguir una línea muy clara y finalmente en los últimos 5 o 4 años esta línea ha estado mucho más borrosa y todavía podría arriesgarme a decir que está en stand-by el tema y por ende siento que lo hace mucho más enriquecedor para seguir pendiente de aquello. Gracias. Pero Fernanda, las operaciones que has identificado a través de la prensa y la jurisprudencia, en su mayoría son entre Kiretsu, ¿no? O sea, son, digamos, guerras internas o son de empresas extranjeras. Hay de ambas, Vale. tanto de adquisiciones de toma de control hostiles de empresas japonesa a japonesa. Esa ya había una noticia, la más importante es de Nidec, sobre una empresa industrial. No hizo tanto ruido como las internacionales, que la última gran noticia respecto al tema es de esta empresa franco-canadiense que intentó, según ellos, es una cosa amistosa. Allá, por lo menos la prensa japonesa, todo lo que se ha dicho es que no es tan amistosa y que finalmente podríamos a partir de esto interpolar que todavía sigue un poco este recelo a cómo actúan las empresas extranjeras. Eh, y también es importante que se me olvidó como en el tintero, se me dejó en el tintero que eh, la prensa japonesa al tratar el caso de LiveDoor contra Nippon Broadcasting, a pesar de que LiveDoor fuese una empresa fundada por un japonés, al ser parte de esta como el Hills Tribe y finalmente que Takefumi Hori toda su educación fue en el extranjero y regresó a Japón para fundar esta empresa, tanto la prensa japonesa sentía que finalmente él era un agente que representaba no esta cultura japonesa, sino todo lo contrario, que finalmente desde el extranjero llegó con estas ideas más revolucionarias, de toma de control, de, Mm. de esta disrupción que él quería lograr mediante sus acciones. Es muy interesante, disculpe si se cuenta un poco en un diálogo entre dos, pero un comentario más antes de pasar la palabra al resto. Es muy interesante porque, bueno, acabamos de preparar un paper, un capítulo para un libro que coordina una profesora de Barcelona, que se llama Mónica, que de hecho Andrea también participa, entiendo, ¿no? En este libro, muy interesante, sobre aspectos legales básicamente de la relación entre China y América Latina, ¿no? Y bueno, hemos hecho un pequeño piece, un pequeño paper sobre inversiones, controversias de inversiones chinas aquí, en Chile. ¿Vale? Y claro, el marco teórico es interesante, ¿no? La verdad es que me sorprendió empezar a leer sobre el tema desde el punto de vista del derecho público, económico, más que el derecho internacional, te diría. Como la tendencia es bueno, aquí en Chile hablamos en la prensa, han visto el famoso screening, ¿no? El National Security Screening, pues con mecanismos de control veto, ¿vale? De inversión extranjera que pueda considerada por los gobiernos, pues, no sé, estratégicamente, bueno, no voy a entrar en detalles, pero básicamente ha habido todo un movimiento a partir de 2014 en adelante en introducir por mecanismos nuevos para prohibir básicamente inversión extranjera de manera discrecional, sin más, ¿no? O sea, mala noticia para los abogados, ¿no? Le quitan un poco la pega, ¿no? Entonces, ese movimiento, repito, de aumento del poder ejecutivo discrecional a la hora de aprobar o prohibir, rechazar proyectos de inversión a nivel nacional, es interesante porque ha sido la tendencia. Entonces, un poco, podrías igual en el futuro, ¿no? Si eres tu investigación, dialogar con ello, ¿no?
el FDI, o sea, la inversión extranjera, tal vez sea una manera de entrar al tema que tú como investigadora desde Chile pues tienes más legitimidad, ¿de acuerdo? Lo decía antes, no hablar, o sea, no caer en la trampa de explicar Japón a los japoneses, ¿no? Sino poner en valor también lo que tú puedes aportar. Entonces, a lo que voy, cuando todos los países, menos Chile, ¿no? Pero todos los países, digamos, occidentales y asiáticos están armando jurídicamente de mecanismos para limitar la inversión extranjera, parece que Japón está un poco, pues, en una situación extraña, ¿no? De que ya ellos están adelantados a la época, siempre prohibieron la inversión en sectores estratégicos y ahora, pues, parece que el status quo, pues, está cuestionado. Entonces, bueno, aquí tengo este libro, lo tengo en papel, está mal que lo enseñe en pantalla porque es como pirateo, ¿no? Pero tengo aquí el libro impreso en papel, ¿no? Y luego te lo enviaré si quieres, ¿sabes, Fernanda? Del capítulo uno en particular, el profesor Lin Feng de la Universidad de City University de Hong Kong, que es un buen amigo, hace muchos años, habla un poco de lo que acabo de contar, ¿no? De esta evolución de derecho puro y económico. Aquí el derecho internacional es esto que informa pero poco, ¿no? Aquí hablamos al final pues, del Leviatán de toda la vida, de cómo se ha reformado los diferentes países, ¿no? De esta manera. Igual sería interesante, ¿no? Completar la investigación con esto, ¿no? Mecanismos, repito, de hecho público económico, de control de la inversión extranjera directa, por razones geopolíticas, por razones... El tema no es utilizarse en la legislación comparada que hemos analizado es seguridad nacional, ¿no? Pero sabes que seguridad nacional es estos self-judging concepts, ¿no? Como conceptos autojuzgables, ¿no? Que en realidad lo que hacen es decir amén a lo que diga el gobierno, ¿no? Salvo errores, por supuesto, de hecho o vulneraciones de aspectos procedimentales, ¿no? Pues salvo eso, difícilmente le puedes meter mano tú como empresa que quieras defender tus intereses. Así que es interesante, estos mecanismos son muy interesantes, desde el punto de vista teórico y geopolítico y tal, pero cuando vemos, se han aplicado muy poco. Es como que es el efecto disuasorio al final, ¿no? Creas el mecanismo más para tenerlo si lo necesitas que para tenerlo y usarlo, ¿me explico? Es en caso de, ¿no? Just in case, ¿no? Muy pocas sentencias, muy pocas, y todas de dos líneas, ¿no? La ley dice National Security y gracias. Se respeta el procedimiento que te voy a decir. Si el gobierno dice que tal, señor, yo, pues, por ejemplo, el Consejo de Estado francés, ¿no? Dice, pues que al final el poder discrecional tampoco lo hemos creado hoy en día, se creó hace 200 años, ¿no? El poder discrecional de administración. Así que, bueno, ideas un poco sueltas, disculpen la dispersión, pero es un tema apasionante y creo que se nota, ¿no? Así que eso, si quieres, hablamos por mail, te paso un texto, vamos a quedar un día si quieres seguir investigando, yo encantado te puedo intentar dar alguna idea, ¿no? Y ver si se puede colaborar en algo desde el instituto. Porque también entiendo un poco que estos temas de inversiones, derecho financiero, se está desfinanciarizando, ¿vale? Entonces tienes que introducir poco a poco una perspectiva más de relaciones internacionales también. Se trata de, digamos, hacer una investigación en otra disciplina de la tuya, pero al menos leer un poco, ¿vale? Algunos textos que los profesores como yo, como Andrea, te podemos ir recomendando, unos libros clave, digamos, para al menos introducir algunas preguntas. Creo que es eso, ¿no? Creo que lo que tú estás investigando podría tener conclusiones más ambiciosas. Así que te animo a ampliarlo un poco y a hacer una perspectiva comparada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Enrique. De hecho, la idea también de este congreso es promover la continuidad de los estudios, que podamos seguir también avanzando y profundizando en estas investigaciones. Yo no quiero ser la policía del tiempo, pero no, nos quedamos sin minutos. Me gustaría saber si Alejandra que quería dar unas palabras finales también. Lo mismo Leslie, por favor, un par de minutos cada una para cerrar. No, yo quería agradecer por los comentarios y también por la instancia de la universidad para poder presentar nuestros trabajos. En mi caso, yo soy kinesióloga, vengo desde otra área e ingresé a este magíster al principio de este año y me interesó bastante este tema por el tema de los derechos humanos. Yo, como trabajaba atendiendo pacientes, tengo como un vínculo hacia eh, la empatía hacia las personas y el respeto hacia los derechos. Sé que tengo mucho que mejorar aún, así que agradezco todos los comentarios y también la recomendación de los textos para poder fortalecer este trabajo y también los trabajos futuros que vengan. Gracias, Alejandra. Leslie, ¿te gustaría dar unas palabras de cierre? Sí, por mi parte, solo, bueno, agradecer igual la oportunidad y agradecer la oportunidad de poder escuchar las otras ponencias que estuvieron bastante interesantes y en la línea. En ese sentido, me gustó la coordinación de la mesa. Me pareció bastante interesante la conversación.
Por otro, solo comentar sobre lo que decía Juan Enrique. Dorotea, y creación de centro, o sea, el tema central de investigación de docencia y, y no Asia, sin juicio de que tiene algunos papers en el tema. Efectivamente, y lo dije en un momento, el tema este es, o sea, vamos sumando discriminación una a otra. A las pymes, los problemas de las pymes, los problemas de internalización y los de además que tienen por ser mujeres. Hablamos de empresas lideradas por mujeres, estamos hablando el término que se aplica a las empresas que tienen o que los altos cargos. Leslie, lamentablemente la conexión se pierde. Sí, se cortó. Bueno, yo necesito que cerremos la mesa por cuestiones de tiempo. Los dejo invitados también para la siguiente mesa que se abre a continuación. Muchas gracias nuevamente a las panelistas, interesantes presentaciones. Gracias también al profesor Serrano. em, Contribuiste fuertemente a nutrir también el análisis y gracias por supuesto también a quienes nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente mesa. Hasta Claro. luego.